del orden Cecilia, Marcial, María y Andrés. También quería fortalecer esto con, por ejemplo, cuando nosotros definimos nuestras autoridades, por ejemplo, dependiendo de los temas, si es un tema de salud, nosotros tenemos autoridades que son, aparte de representativas, son los que manejan la materia como tal, que tienen la potestad quizás como para representarnos. Por eso que también es tan diverso esto. Por ejemplo, nosotros si se trabaja en un tema de salud, a quienes van a participar de eso son los que ejercen, por ejemplo, la salud intercultural, la salud ancestral. Ellos serían, digamos, quienes tendrían que estar ahí. Y eso lo definimos nosotros los pueblos. Cambia la situación en una consulta que sea netamente política. Obviamente no van a estar ellos porque ellos mismos van a ser los que van a decir esto no es mi área. También tenemos esas especificidades, por eso es que es tan importante que se respeten lo que va a ir decantando. Nosotros lo planteamos en un comienzo, va a ir decantando va siendo decantado por nosotros mismos. Entonces nosotros vamos a definir quiénes son las autoridades en cada una de esas materias. Y lo hemos hecho siempre, por eso es que ha funcionado. Igual se trabaja con los ministerios y diferentes ministerios y nos van siempre las mismas personas, porque estamos abocados a diferentes temas. Entonces, si es tema político, estarán las autoridades políticas de los pueblos en eso. Y si son en materia de salud, estarán las autoridades de salud, que son las machis en el caso de la Huantuchefe, no sé, en el caso de nosotros los Yatiri, los Colliri. Entonces, hay una diferencia enorme, una diversidad ahí, porque ustedes tendrían que hacer organizaciones representativas y empezar por las áreas. ¿Y cómo hacemos eso? Muy bien, Marcial, tiene la palabra. Después, Gracias. A ver, con respecto a las preocupaciones de don Matías sobre aquí, y no solo de él, sino que también de nuestro hermano Cheuquelaf, a quien se consulta. Tenemos algunos ejemplos en el tema local, yo creo que está bastante claro. Ustedes tienen un ejemplo bastante concreto, igual cuando trabajaron el tema de la creación del área de desarrollo de Ercilla. La pregunta sería al revés, ¿cómo lo hicieron ustedes? O sea, ¿cómo identificaron a los representantes? ¿Cómo identificaron a las autoridades representativas de ahí? Y cuando digo de ahí, hago inmediatamente el nexo a un concepto que es el territorio. O sea, aquí claramente existen territorios donde estamos los pueblos indígenas y en ese territorio hay comunidades, o sea, comunidades indígenas, o sea, hoy día se le llama comunidad indígena, en estricto rigor, en el caso mapuche somos reducciones, ya ese es el verdadero nombre, la reducción, cuando se nos redujo la cantidad de tierra a través de la usurpación. Por lo tanto, ahí tenemos claro que ya tienen un ejemplo práctico de cómo ustedes también identificaron bien a las comunidades y a sus distintos representantes y de manera voluntaria algunos escribieron, me parece que una minoría dijo que no. Ya, ese es un caso bastante concreto sobre representatividad y sobre toma de decisiones. Ya, y vuelvo al tema, ¿son más representativos los que dijeron que no al ADI o esa mayoría de comunidades que también es legítimo su lonco y su dirigente? Es una buena pregunta. El otro ejemplo concreto tenemos en este momento en la comuna de Nueva Imperial. Ahí las comunidades indígenas de Nueva Imperial están llevando en conjunto con el municipio un proceso de consulta local, donde se involucró el municipio. O sea, el municipio crea o institucionaliza una consulta específicamente para tratar el tema del medio ambiente, y ese proceso está, o sea, esa situación está en proceso y que valdría la pena también en su momento evaluar y ver qué es lo que resulta cuando un municipio se compromete o qué es lo que resulta cuando las comunidades de un territorio exigen el cumplimiento de sus derechos, que es un tema que también vale la pena que lo discutamos internamente. Sobre el tema de las consultas nacionales, esta es una consulta nacional, lo que nosotros estamos haciendo. La pregunta es, ¿cómo nosotros nos involucramos en esto a partir de qué? Y el otro tema es la consulta regional que me causa a mí un poco más de problemas, sabiendo que, bueno, las comunas también, pero sabiendo que las regiones fueron definidas arbitrariamente, rompiendo incluso la distribución territorial de los mismos pueblos indígenas. De hecho, el Estado chileno también es parte, se construyó arbitrariamente y mapuches también existe en nuestro mismo pueblo mapuche en Argentina. O sea, la arbitrariedad de la frontera también eliminó, digamos, en el territorio cómo funciona la forma de participación y de estructura social que había en ese territorio.
Por lo tanto, ¿cómo se identifica primero a partir del concepto de territorio? Hay un territorio, hay tierras indígenas, existen, y ahí existen pueblos indígenas y ahí existe autoridad indígena, cualquiera sea ella. Y por otro lado, cuando se hace, en esta mesa también el gobierno ha reiterado bastante o ha tomado como ejemplo la ley de Perú en el tema del registro. Sin embargo, me permite un comentario. En Perú hay pueblos que ejercen su derecho a vivir en aislamiento voluntario, o lo que los antropólogos le llaman los pueblos no contactados. O sea, la situación geográfica también es muy distinta a la situación geográfica de Chile. O sea, en Chile están claritos identificados los pueblos indígenas. 9. Perú yo creo que tiene una enorme cantidad, ¿ya? Y hay otros conceptos de otros países que tampoco se pueden adecuar porque sus realidades son distintas, son muy distintas. Entonces, claramente, donde no tiene llegada al Estado, es obvio que tienen que buscar la fórmula de dar protección a los sujetos a los sujetos de derecho, ¿ya? Tienen que buscar la fórmula para identificar, pero en Chile los pueblos al menos están identificados claritos, a no ser que el día de mañana surja otro pueblo. Me parecería raro, pero en Chile están claritos los pueblos indígenas identificados y está claro también los territorios que ocupamos. Entonces, bajo esa mirada, ¿a quién se le consulta? Bueno, a las organizaciones que existen en ese territorio. Es así de sencillo y yo creo que el dato existe, el dato concreto existe. El problema es que muchas veces se pretende que en estos procesos se involucre el 100% de la población indígena, pero eso prácticamente es imposible. O sea, yo creo que hay que ver, ¿no es cierto?, que no solamente los pueblos indígenas a veces pierden la capacidad de participar. Si analizamos las votaciones de Chile en las últimas votaciones, estamos claramente diciendo que el 40%, el 45% está participando en la toma de decisiones y el resto no. Entonces, ¿por qué se nos traslada y se nos exige a los pueblos indígenas que el 100% de la organización esté participando en un proceso? O sea, no, porque además el mismo convenio habla de un concepto de interesado y sería bueno que en su momento nos demos el trabajo de discutir y debatir qué significa interesado. El convenio lo plantea claramente, el gobierno y los pueblos indígenas interesados. Se entiende además que son las organizaciones interesadas, ¿ya? Porque la participación además es voluntaria. Yo participo voluntariamente en los procesos en la medida que entiendo que puedo incidir y que estoy ejerciendo un derecho. Como otro participará a su manera haciendo crítica, pero también está participando, si lo entiendo de esa manera. Así que no se puede evitar hablar de territorio cuando hablamos también de organizaciones representativas, porque esa organización representativa, esa existencia de pueblo indígena, se da no en el aire, sino que se da en el territorio. Y ahí lo vinculamos inmediatamente a la práctica social, cultural, a la cosmovisión, que también vamos a llegar a ese tema cuando hablemos de las medidas a ser consultados, de la afectación directa, que es un tema en el que claramente ustedes están lejos de entenderlo, pero que aquí todos los representantes de nuestros pueblos indígenas son expertos en la cosmovisión, por lo tanto, vamos a ir a avanzar, me imagino. Gracias. Muy bien, gracias Marcial. María Eliana, después Mónica y Hans. Buenas María Emilia. tardes ya. María Emilia de Agricultura. A mí me gustaría reforzar la idea de que este reglamento no intenta hacerse cargo de la forma de los pueblos indígenas para organizarse, sino por el contrario, estamos tratando de regular la consulta. Y la consulta necesita de dos partes. Como bien decía Matías, necesitamos sentarnos o tener una instancia de diálogo. Para eso, independiente de la forma que ustedes se organicen, que no es el espíritu de este reglamento, nosotros nos paramos desde acá para preguntarles con quién. Marcial dice, está el territorio y ahí hay que ver quiénes son los representantes. Pero ¿quiénes son? Para nosotros como Estado, sin querer meternos en el cómo ustedes lo deciden, nos gustaría saber es con quién hablamos para ver quiénes son aquellos representativos de los territorios. Eso. Muy bien, gracias. Mónica, Hans, Iván y Alfredo. No, en la misma línea yo, de lo que entiendo, para respetar el derecho de autodeterminación que se ha mencionado varias veces aquí,
La verdad es que nosotros necesitamos que ustedes nos digan cómo quieren que los identifiquemos. O sea, cuando Marcial dice territorio, eh, ¿qué territorio, digamos? ¿Qué extensión? ¿Dónde? ¿Cuándo? O sea, de verdad yo creo que la pregunta es para ustedes. O sea, ¿cómo quieren que los identifiquemos? Yo creo que nadie pretende aquí inmiscuirse ni imponerles ningún sistema. Hans, gracias. Mónica. Bueno, en la misma línea, nosotros las comisiones que se propusieron en la propuesta del 8 de agosto era, como bien dije, una propuesta. Para también nosotros necesitamos tener una respuesta o una afirmación de ustedes, cómo sería esta organización y este problema que tenemos de la representación. Idealmente, o sea, cuando se habla también de territorios o de tierras que podrían ser afectadas, no siempre la determinación de la tierra como área de afectación va a determinar qué comunidades van a ser afectadas o no, porque pueden haber distintos tipos de afectación dependiendo de la medida. A lo mejor una no va a ser simplemente un área de afectación donde está la tierra determinada, un determinado terreno, va a significar la afectación, puede ser un tema de salud pública y que a lo mejor no tiene relación con el tema de la tierra, más a lo mejor con la identidad de ustedes. Entonces, creo que sería bueno no plantear ver a lo mejor una posibilidad de una creación de una mejor base de datos, mejorar, que no solamente abarque las comunidades y asociaciones que establece la ley indígena como está actualmente, sino que también incorpore a otras instituciones representativas propias de ustedes, pero que sí, a lo mejor no las conocemos ahora, pero esta es la instancia también para que podamos irnos informando nosotros como Estado de cuáles son esas otras instituciones representativas, que para nosotros es muy importante trabajar con todas ellas y tener este registro totalmente actualizado. Muy bien. Iván, Wilfredo, Cecilia y después Andrés. Iván Chauquilaf de Express. Bueno, yo he tratado de escuchar atentamente todas las intervenciones y a lo mejor sería bueno tratar de resumirlas y recapitular, porque parece que en algún momento como que nos estamos desviando un poco del tema central. Yo coincido con Marcial, y esto es una opinión personal, coincido con Marcial que bueno, en las consultas locales, como lo hemos hecho hasta ahora, no es un tema a quien consultarle, es decir, eso es información que se levanta al principio de cada proceso. El gran problema es a nivel nacional y quizás regional. Yo lo que entendí es que una propuesta que se señaló hace un rato de parte de los representantes de los pueblos indígenas era darle continuidad a un mecanismo provisorio en el tiempo intermedio, mientras se determinaba el asunto de la representatividad de los pueblos indígenas, y que quizás sería bueno que fuera una mesa, si no esta misma, un mecanismo muy parecido. Yo no sé si habré entendido bien que si esa era la propuesta. Eh, yo creo que evidentemente en este proceso lamentablemente no vamos a lograr definir cuáles van a ser las instituciones representativas de manera definitiva. ¿Ya? Es un proceso que yo también encuentro razonable que sea un proceso diferente. Pero en el tiempo intermedio necesitamos algo y la propuesta que se hizo fue establecer un mecanismo parecido a esta mesa de consenso en el tiempo intermedio. A mí, yo no sé si todos coinciden con eso, como para recapitular, y a lo mejor sería una forma de acercar las posiciones, porque veo que no nos estamos acercando, sino que nos estamos alejando.